Aquí tenemos una integral muy chida que es la integral de e elevado a la alfa x por seno de beta x diferencial de x. Sabemos que los valores de alfa y de beta son constantes, es decir, tenemos aquí la generalización de integrales de la forma e a la 2x seno de 5x diferencial de x. Otro ejemplo podría ser la integral de e a la menos 1/2 de x seno de 4/3 de x diferencial de x. En el primer caso el alfa valdría 2, el beta valdría 5. En el segundo caso el alfa valdría menos 1/2, el beta valdría 4/3. Así es que la ventaja de poder resolver una integral como la que aquí tenemos es, digamos que las otras terminan siendo casos particulares. Así es que con un resultado general para este tipo de integral podemos simplemente sustituir los valores numéricos y con eso llegar a la función integrada. Cabe mencionar que es una integral un tanto laboriosa porque habrán que realizarse un par de integraciones sucesivas y además al final se realizará un despeje de la integral original. Y quizá una de las cosas que nos simplifican que nos simplifica el procedimiento es el hecho de que tanto el e a la alfa x como el seno de beta x se podrían tomar como la u. Así, por ejemplo, si tomamos u como e a la alfa x, el diferencial de b tendría que ser seno de beta x por diferencial de x. Y la integral se puede resolver por partes utilizando ese valor de u y de diferencial de b. Pero si elegimos la u como seno de beta x, entonces la diferencial de b tendrá que ser la exponencial e a la alfa x por la diferencial de x. De esa manera también podemos avanzar la integración por partes y llegar al resultado. En este caso vamos a verlo utilizando el u como el e a la alfa x y la diferencial de b será seno de beta x diferencial de x. Si tú quieres utilizar el otro caso con u como seno de beta x y la diferencial de b como la exponencial por la diferencial de x, también se puede realizar y probablemente llegas a una función ligeramente distinta, pero de igual forma es una antiderivada de la función que estamos integrando. Ok, si e a la alfa x es nuestro u, entonces vamos a diferenciar ambos lados. Nos quedaría que la diferencial de u tiene que ser la diferencial de el e a la alfa x. Sabemos que la diferencial de una exponencial nos vuelve a quedar la misma exponencial, pero en este caso, como el exponente no es simplemente x, sino que está multiplicado por un valor constante, por regla de la cadena quedará multiplicando ese valor constante, el alfa. Así es que la diferencial de u es alfa por e a la alfa x por diferencial de x. En conjunto, el diferencial de b tendrá que abarcar tanto el factor de seno como la diferencial de x. Así es que diferencial de b es seno de beta x diferencial de x. Hay que notar que el ángulo o el argumento de la función seno no es simplemente x, sino que hay un beta multiplicando. Así es que cuando integramos ambos lados para obtener el valor de b, nos queda que b va a ser igual a la integral de seno de beta x. La integral de seno es menos coseno. De ahí sale ese signo menos y es necesario para completar la diferencial que quede un factor de 1 sobre beta o bien sale un beta dividiendo. ¿Por qué razón? En una derivada, cuando por regla de la cadena queda la constante alfa multiplicando, en la integral necesariamente la constante tiene que quedar dividiendo. Ahora hacemos la sustitución de nuestras partes en la fórmula. Tenemos que el u, que es e
a la alfa x se sustituye como el primer factor del primer término. Eso queda multiplicado por b menos la integral de b por la diferencial de u. Llegamos a que la integral entonces será el u, que es e a la alfa x, por el b, que tiene un coseno de beta x. También hay un factor de 1 sobre beta y es negativo. Entonces aquí simplemente cambiamos el orden de algunos factores. Ese término quedará negativo. El segundo término es menos la integral del valor de b. Entonces, como b es negativo, aquí habrá un cambio de signo cuando salga el coeficiente negativo. Y hay valores numéricos o constantes, que es el 1 sobre beta que viene del b y el alfa que viene del diferencial de u. Entonces, el alfa se multiplicará por el 1 sobre beta, quedará alfa sobre beta. Ese será el coeficiente con el signo menos que va a escapar de la integral. Y el factor de e a la alfa x y el coseno de beta x siguen quedando dentro de la integral. Así tenemos entonces que la segunda o el segundo término va a ser positivo. Vemos que salió el alfa por el sobre beta y tenemos una nueva integral. Esa nueva integral es muy parecida a la integral original, pero en lugar de tener seno tenemos coseno. Por lo tanto, vamos a centrarnos en esa integral y vamos a resolverla o a plantearla por partes. Vamos a separar las partes de esta nueva integral para hacer la sustitución en la fórmula. Entonces, dado que tiene la misma forma que la integral original, tomamos el u de la misma manera y la diferencial de u será la misma que hace rato. No es necesario utilizar ya U mayúscula o B mayúscula. Ya a estas alturas debes de estar acostumbrado de la integración por partes. Entonces, diferencial de B va a ser el otro factor junto con la diferencial de x, coseno de beta x por diferencial de x. Y cuando se integran ambos lados de esta igualdad, nos quedará que B es... la integral de coseno es seno de beta x, pero es necesario poner el factor de 1 sobre beta que sale de completar la diferencial. Ya tenemos, por lo tanto, u, b y diferencial de u que habrán de sustituirse en la nueva integral. Así es que queda que la integral será u, que es la exponencial, por b, que es seno de beta x, por 1 sobre beta. Aquí estamos cambiando el orden de los factores. Menos, y aquí me salté algunos pasos, la integral de el b, de donde va a escapar el beta que sale de la integral y que está dividiendo. Está por ahí el factor de seno de beta x y por la diferencial de u. En la diferencial de u, como podemos ver, hay un alfa que también sale, pero multiplicando. Está la exponencial, que la ponemos como el primer factor dentro de la integral. Y está el diferencial de x. En este caso queda el signo menos que viene de la fórmula de integración por partes. Así es que vamos a sustituir este resultado de la integral en la integral que teníamos dentro del rectángulo amarillo. Nos damos cuenta que hemos llegado a otra integral que podríamos intentar resolver por partes, pero si nos damos cuenta o somos atentos, en realidad es la integral original. Es decir, aquí llegamos a un ciclo y por lo tanto lo que tenemos que hacer es despejar la integral original. Hemos sustituido en un corchete el valor de la integral del rectángulo amarillo. Entonces vamos a tener el primer término que viene desde la primera integración por partes. Ese término siempre se arrastra hasta el final, más alfa dividido sobre beta multiplicado por la integral, que consiste de estos dos términos. Entonces sería los dos términos. Vamos a realizar una multiplicación
del alfa sobre el beta por los dos términos. También para simplificar el proceso vamos a llamarle a la integral original simplemente I mayúscula y entonces tendremos que I mayúscula va a ser igual al primer término más en la multiplicación alfa por 1 es alfa, beta por beta es beta cuadrada, entonces quedaría alfa sobre beta cuadrada, sigue quedando la exponencial y el factor de seno de beta x. Y cuando hacemos la multiplicación por el otro término quedaría alfa por alfa, eso va a dar alfa cuadrada, beta por beta va a dar beta cuadrada y el término es negativo y eso multiplicado por la integral que como ya mencionamos es la integral original. Así es que tenemos un par de términos semejantes, solo que de lados opuestos de la ecuación o de la igualdad. Así es que vamos a pasar hacia el lado izquierdo sumando el término que contiene la i y ya de ahí despejamos el valor de i y eso es el resultado de la integral. En el despeje, el término de menos alfa cuadrada sobre beta cuadrada por i pasará sumando, lo tenemos entonces acá sumando al término de i que ya estaba. Así es que vamos a simplificar esos dos términos semejantes haciendo una factorización. Factorizando la i por la derecha, entonces nos quedan los coeficientes 1 más alfa cuadrada sobre beta cuadrada. Hay que realizar esa suma de un entero con una fracción. La suma del entero con la fracción nos dará beta cuadrada más alfa cuadrada sobre beta cuadrada, todo por i, y lo que vamos a hacer a continuación es multiplicar ambos lados de la igualdad por beta cuadrada. ¿Por qué por beta cuadrada? Porque tenemos el denominador de beta cuadrada y de beta. Así es que cuando multipliquemos por beta cuadrada del lado izquierdo se cancelará. Del lado derecho se cancela en el primer término. Hay que notar que aquí hice un cambio en el orden de los términos. O sea, el alfa sobre beta cuadrada por la exponencial y por seno ahora lo he puesto en primer lugar y el otro término que es negativo lo puse en segundo lugar, entonces no pasa nada, solo fue un cambio en los términos. También para tener un orden de seno-coseno. Entonces beta cuadrada se cancelará y cuando multipliquemos beta cuadrada por 1 sobre beta se cancela un factor de beta y queda un factor de beta en el numerador. Nos queda beta cuadrada más alfa cuadrada por i, y que eso es igual a alfa por la exponencial por seno menos beta por la exponencial por coseno. El factor de de beta cuadrada más alfa cuadrada lo vamos a ordenar como alfa cuadrada más beta cuadrada y para despejar el valor de i simplemente pasamos dividiendo al otro lado de la igualdad y con eso tenemos el resultado de la integral. Así es que la integral va a ser igual a alfa por la exponencial por seno de beta x menos beta por la exponencial por coseno de beta x, todo dividido sobre la suma de alfa cuadrada con beta cuadrada. A eso le añadimos la constante de integración porque es una integral indefinida y ese es el resultado. Vamos a tomar el resultado de la integral para resolver un caso particular. Supongamos que tenemos la integral de e a la 2x por seno de 5x diferencial de x. Quiere decir que alfa vale 2 y que beta vale 5. Así entonces nos quedará que esa integral tiene que ser igual a alfa, es decir 2 por e a la 2x por seno de beta que es 5 y por x menos el beta que es 5 por e a la 2x por coseno de 5x y todo eso dividido sobre la suma de los cuadrados de 2 y 5. 2 al cuadrado dará 4, 5 al cuadrado dará 25
y a esto se le añade una constante de integración. Entonces 4 más 25 da 29, por lo tanto el resultado será 2 sobre 29 de e a la 2x seno de 5x menos 5 sobre 29 de la exponencial e a la 2x coseno de 5x más la constante de integración, y ahí está el resultado de la integral con valores numéricos.